bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis internacional. Cuando a inicios de año el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajó hasta la frontera con México y se reunió con su homólogo de la nación vecina, Andrés Manuel López Obrador, diversos analistas coincidieron en que el tema migratorio regresó al centro de la agenda del jefe de la Casa Blanca. Un tema que tanto en determinados medios de prensa de la región como del sur de la Florida, así como en redes sociales, se ha direccionado hacia las altas cifras de migrantes cubanos hacia Estados Unidos en el último año, lo cual es cierto y de gran impacto para Cuba, pero resulta necesario dar una mirada más integral a la emigración hacia territorio estadounidense desde toda la región latinoamericana y cómo se percibe desde dentro de los propios Estados Unidos. Les comento algunos datos imprescindibles en este análisis. Unos 2.150.000 migrantes ilegales resultaron detenidos en la frontera norte de México en el año 2022. El 27% de esas detenciones se trataron de ciudadanos reincidentes en el hecho. Resumiendo, la inmigración irregular hacia Estados Unidos batió récord el año pasado y resulta uno de los flancos de mayor ataque de la oposición conservadora contra el presidente Joe Biden. Los republicanos aseguran que el país sufre una invasión y quieren procesar políticamente al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Todo ello llevó a Biden a tomar nuevas medidas para reforzar el control de la frontera con México y a cambio prometió ofrecer nuevas vías de inmigración legal, especialmente a personas que puedan demostrar lazos o arraigos con el país y que procedan de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Mientras, por otro lado, a principios del actual año, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos propuso subir las tarifas de inmigración y naturalización, lo cual ha volcado a los posibles inmigrantes latinoamericanos a tramitar sus solicitudes antes de la posible entrada en vigor de los nuevos costos, algo que según los abogados de inmigración debe ocurrir a partir del mes de marzo de 2023. Para hablarnos del tema y responder a nuestras interrogantes aquí en Cubavisión Internacional, tengo el placer de recibir al historiador, sociólogo e investigador Jorge Hernández del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Acompáñenos. Profesor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación acá a Mundo 2020. Quería preguntarle, le comento primero, Estados Unidos es el mayor receptor de inmigrantes del mundo y entonces le pregunto, ¿cuáles serían en apretada síntesis las razones que provocan ello? Bueno, ello tiene que ver a grandes rasgos con las particularidades históricas del desarrollo de ese país que nace a la vida mundial cuando se funda como una nación, como un país compuesto por inmigrantes. Mayoritariamente. Los llamados padres peregrinos, los colonizadores británicos que comenzaron a poblar las 13 colonias, entonces eran inmigrantes y la descendencia que tuvieron, por tanto, daba lugar a un establecimiento colonial inicial, después en la formación de los estados que integraban los nacientes de los Estados Unidos, en conflicto con la población nativa, que eran los pueblos originarios, los que estaban ahí, pero que fueron exterminados, como sabemos, mediante una política de genocidio y de ostracismo, arrinconados en las conocidas reservaciones. El desarrollo del capitalismo norteamericano se desarrolla de una manera muy vertiginosa, primero con la Revolución de Independencia, luego con la Guerra Civil, la Revolución Industrial y en las postrimerías del siglo XIX, la demanda de mano de obra y la narrativa que se presentaba, los Estados Unidos, el gran país de las oportunidades, atraía inmigrantes alemanes, irlandeses, latinoamericanos, italianos, una fuerza de trabajo en cierto sentido barata, y desde otro punto de vista se fueron creando los nichos que dieron lugar a actividades delictivas, la mafia y todo eso. El proceso continuó en los primeros decenios del siglo XX y a lo largo de toda esa centuria y llega hasta el presente. Es decir, en la propia raíz histórica de los Estados Unidos está ese hecho. En la raíz histórica y la formación. Ahora bien, profesor, durante el año fiscal 2022, ya vamos al momento en que estamos viviendo, los agentes fronterizos de Estados Unidos encontraron casi
2,5 millones, 2,4, una cifra más o menos Algo así, así, de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que supone un aumento del 37% en comparación con los casi 1,7 millones aproximadamente que se habían registrado en el año anterior. Entonces le pregunto, ¿a qué se debe este incremento de un año a otro, de 2021 a 2022? Bueno, es un incremento que cuando se contrastan estas cifras, en efecto, se puede ubicar en este último año. Sin embargo, como suele suceder con casi todo, eso es resultado de la acumulación de procesos que se venían gestando en los últimos 3 o 4 años, y entre todas esas razones, fíjense que estamos hablando no de la inmigración en sentido general, sino de la que proviene de nuestra América y la que se acumula en la franja fronteriza con México, es decir, la frontera sur de los Estados Unidos y la frontera norte de México, una frontera porosa de más de 3.200 kilómetros o algo así. Entonces, ¿qué cosa estaba sucediendo en América Latina? Siempre hay que buscar las causas en los países que generan la migración y en los países que son receptores de la misma. Se ha estado acumulando una dinámica de crisis. La crisis no nació con la COVID fue en parte resultado, pero se convirtió en sí misma en un catalizador de una crisis estructural, y en el caso de los países centroamericanos había toda una secuencia de conflictos donde se mezclaba todo, como el poema de Nicolás Guillén, todo mezclado. De una parte estaba toda la situación de pobreza generalizada, en algunos casos de pobreza extrema, la violencia ciudadana, la extensión de actividades delictivas que constituían un peligro para la vida ciudadana. Los migrantes no solamente vienen, desde luego, de las áreas urbanas de estos países, sino también de las áreas rurales, donde era prácticamente imposible encontrar un marco de sobrevivencia satisfactorio, no había espacio en el mercado de la fuerza de trabajo, y a esto se suman los efectos de la COVID que se despliegan entre el año 2021 y que llegamos al año 2022. El proceso de inestabilidad política acompañante en todo esto, las alternancias entre gobiernos, un proceso muy disruptivo con muchísima inseguridad, y en el caso de México, que era el país de mayor emisión de migrantes, pues no se acababan de resolver las secuelas de las prácticas neoliberales. No podemos pensar que en los 3-4 años que lleva López Obrador, con toda su buena voluntad, se vayan a resolver todos esos problemas. Hay algo ahí que habría que mencionar también, que desde el punto de vista político, la situación de Venezuela, derivada no solo, como se quiere hacer ver en ocasiones, por torpezas, que no hay un gobierno perfecto, que pudieran derivarse que ocurrieron de las prácticas de Chávez, que ocurrieron y después... y que van a ocurrir en cualquier otro gobierno. Pero lo fundamental, ojo con esto, es el proceso de desgaste que provoca la sostenida, profunda, multidimensional guerra de Estados Unidos contra Venezuela. Es una guerra económica que ha creado esta inflación extraordinaria y las dificultades en la vida consuetudinaria de los venezolanos, pero está la dimensión también de guerra psicológica, de guerra cultural, que trata de presentar a Venezuela como un Estado fallido, y esto provocó un éxodo también, no solamente por las razones que tipifican a los migrantes, que son las socioeconómicas o las de reunificación familiar en lo fundamental, sino las razones de carácter político que convierten en exilio ese drenaje de venezolanos. Todo eso ahí mezclado en un contexto en el cual, además, la política de endurecimiento hacia los migrantes que provocó Donald Trump, con un mal manejo de la situación migratoria, estamos hablando ahora de la sociedad anfitriona de los Estados Unidos, creó un agravamiento también que no era resuelto con la muerte, digamos, de las expectativas de los centroamericanos. Estados Unidos seguía presentándose con la narrativa de que era el país con los brazos abiertos, como reza la placa de cobre en la Estatua de la Libertad. Profesor, en 2014 también se vivió una situación muy tensa en la frontera de Estados Unidos, sobre todo debido al aumento de las llegadas de los centroamericanos, o sea, de los migrantes centroamericanos. Ya usted hacía alusión a ello. La administración Obama en ese momento llegó a calificar como crisis humanitaria. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales diferencias entre lo que ocurrió en 2014 y lo que está ocurriendo precisamente en estos instantes? Entre 2014 y 2015,
no podemos obviar de nuevo el contexto político que estaba ocurriendo, la dinámica de todos estos países, no solo de Centroamérica, habría que incluir en la América del Sur. Es muy difícil establecer diferencias totales entre áreas geográficas. Venezuela y Colombia son países, por tanto, sudamericanos, pero que también comienzan a participar en todo este proceso a partir de que en Colombia la guerra interna es una de las guerras más prolongadas como guerra civil que han tenido lugar en los países de nuestra América, no quedaron resueltos con toda la hipocresía norteamericana que quiso dar una imagen de que amparaba el proceso de diálogo, las limitaciones de los gobiernos de turno en Colombia, que con la excepción del actual eran gobiernos subordinados a la maquinaria de poder político y gubernamental de los Estados Unidos. Estamos hablando de la época de Uribe y aún de la época de Santos, que impulsó el diálogo. Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Sí, entonces el escape, digamos, que procedía de este país, donde el narcotráfico tiene una carta de ciudadanía tremenda, era una de las características que se fueron sumando a los migrantes tradicionales de Centroamérica y de los mexicanos, y en el caso de los venezolanos, pues también. Recordemos que el año 2014 fue el de las guarimbas, el de las grandes revueltas estimuladas por la política desestabilizadora de Estados Unidos. El año más fuerte de la injerencia también contra todo el sistema venezolano. Tuvimos la posibilidad de coincidir en aquel tiempo ahí. ¿Y a dónde queremos ir? Los migrantes tradicionales tenían de alguna manera, no es exacto decirlo, por algunas redes de apoyo o algunas conexiones con familiares que los atraían en una serie de ciudades, de mexicanos, incluso de caribeños también, de dominicanos, y de los de haitianos y los del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y Salvador, países que vivieron escenarios de violencia y de inestabilidad acumulada y de miseria, y por consiguiente los venezolanos y los colombianos no tenían una tradición de similares características, y esto produjo entonces en este último periodo una situación tensa, complicada, de desorden en la frontera. Los otros, los tradicionales, eran atraídos porque, ojo, no consideremos que todos los mexicanos, los centroamericanos querían quedarse en California, en Texas o en Arizona, sino que para nada, eran alados por los familiares que ya estaban en Chicago, en Nueva York o algo, y esto altera de alguna manera el tema de la seguridad fronteriza, que es un tema vital para los Estados Unidos, que tienen obsesión cuando se preocupan por migraciones masivas no controladas, porque eso está diseñado en los planes de contingencia del Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia como un problema de seguridad nacional. De ahí que consideraron que estaban en un momento realmente de crisis. Profesor, vamos ahora, le propongo ir a una pausa y al regreso volvemos acá a Mundo 2020 para continuar hablando de esta situación de crisis inmigratoria en Estados Unidos. Continuamos en Mundo 2020. Hace pocas semanas, el profesor de la Universidad del Sur de California, Roberto Suro, publicó un artículo en el diario The Washington Post, al cual tituló, como ven en su pantalla, "El Congreso de Estados Unidos mató la reforma migratoria, se arrepentirá". El prestigioso maestro de periodismo y políticas públicas comenzó su artículo así: "El Congreso de Estados Unidos no terminó de reparar nuestro sistema de inmigración disfuncional durante la penúltima semana de diciembre, con lo cual la lucha por alcanzar un acuerdo bipartidista morirá y entraremos en una era de caos, pérdidas económicas y tragedia. Lo que ahora vemos en la frontera sur es solo el comienzo". Para el profesor Suro, la inmigración no es una enfermedad sin cura, pero que no se ha hecho nada para solucionar el problema principal, que a su juicio radica en que el sistema de inmigración del país lleva más de una década en crisis. De ahí que el resultado solo puede ser desastroso. Criticó duramente que el Partido Demócrata haya desaprovechado los 2 años que controló tanto el Congreso como la Casa Blanca, porque con los republicanos al mando de la Cámara de Representantes, la agenda sobre el tema estará controlada por un puñado de extremistas que solo aprueban muros y deportaciones.
Para el profesor Suro, el futuro luce desesperanzador, pues no se ha alcanzado la necesaria negociación bipartidista tras más de 20 años detrás de una reforma migratoria integral que posibilite una regularización migratoria más amplia y equilibrada. Les recuerdo que este programa de Cubavisión Internacional puede seguirlo también en nuestros sitios en YouTube y Facebook. Me pueden seguir también en mi cuenta de Twitter. Estas direcciones las tienen ahora en la parte inferior de sus pantallas. Volvemos entonces con nuestro invitado, el profesor Jorge Hernández. No se vayan. Y estamos de vuelta, profesor. Seguimos acá en Mundo 2020 analizando con usted toda la situación sobre la crisis de inmigración en Estados Unidos. A su juicio, ¿cuál es la importancia de la inmigración en la agenda política actual de los Estados Unidos? Sí, ese es un tema de vieja data en la política de Coincido los Estados con usted. Unidos. Sí, ahora tiene, digamos, un nuevo brote y una nueva visibilidad, una nueva y más intensa expresión, pero uno de los temas que ha preocupado a todas las políticas, pudiéramos decir, desde la segunda posguerra hacia acá, con algunos acentos. En parte había hecho ya alguna referencia a esto cuando la migración, con esa particularidad, es masiva y es sin control. Esto se convierte en una percepción de amenaza para los Estados Unidos. Es una obsesión con el orden interno e incluso es vista como un problema que requiere de un control mediante actividades, pudiéramos decir, hasta punitivas. Recordemos que con el caso de Donald Trump se llegó a la aberración de querer levantar un muro que ya estaba en proceso. En realidad es importante decirlo. Sí, no lo comenzó No lo Trump. comenzó. Exacto. Aquí habría que recordar, retomando esta idea de la continuidad que ha tenido el problema de la inmigración, desde inicios de la década de 1990, estamos hablando de hace 30 años atrás, cuando un presidente que es recordado por sus políticas, vamos a decir, civilizadas y de mejoría, como fue William Clinton, diseñó una operación, se llamaba la Operación Guardián, de reforzamiento de vigilancia policial en la frontera, de crecimiento de la patrulla fronteriza, y se comenzaron a construir entonces todas algunas áreas de bloqueo con cercados, con vallas, y esos son los preludios, pudiéramos decir, de lo que fue el muro con posterioridad. ¿Por qué el tema de la migración es objeto de la atención política en primer término? Porque es expresión de una paradoja o de una contradicción. Estados Unidos, por lo que decíamos al inicio, está creado sobre la base de inmigrantes. Necesita a los inmigrantes en distintos conceptos y era una mano de obra que tenía hasta menor remuneración que los nacionales, pero desde el punto de vista de las faenas agrícolas y de la construcción, como la recogida del tomate y otras tareas en el sector agropecuario que se han rechazado por los estadounidenses, los Estados Unidos lo necesitan. Sin embargo, esto genera un gran y profundo rechazo dada la esencia cultural de los Estados Unidos. La sociedad norteamericana tiene en el ADN, pudiéramos decir, una fuerte dosis de conservadurismo, de sentimiento nativista. Hay que ser estadounidense, hay que haber nacido allí. A Obama incluso lo pretendieron acusar falsamente de que no era norteamericano en un momento, y además mucha xenofobia, rechazo al extranjero, hasta por los orígenes étnicos, por el color de la piel, que no es la piel blanca, y los ojos azules, como hemos llamado blancos, anglosajones, que además eran protestantes, y toda la dinámica de migrantes muchas veces implica que son portadores de ideas de catolicismo y de todo eso. Aunque les gusta la música salsa y la rumba, sí, sin embargo ven que esto atenta contra la identidad cultural. Típica que ellos han tratado de ponerla como la principal de ellos, que realmente no es muy diversa. Profesor, durante su campaña, el actual presidente de Estados Unidos lanzó el plan Biden. Biden para asegurar nuestros valores como una nación de inmigrantes. Así fue como lo llamó. Rimbombante, pero así fue como lo llamó. Y cuando llegó entonces a la Casa Blanca, anunció que quería realizar una profunda reforma de inmigración, que Estados Unidos es más seguro y más fuerte y más próspero, con un sistema de inmigración sano y humano. Le estoy diciendo la parafernalia de palabras que aludieron en ese momento, porque todo ello les permitía acoger a los inmigrantes y también contribuir al progreso del país. Ahora bien, esas decisiones se han tardado
en algunos casos han sido tibias, otras todavía no se han tomado, y por eso yo me gustaría, le pregunto, ¿qué opinión tiene sobre ello? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, en parte lo que está sucediendo con Biden es algo que lo vimos durante el periodo de Barack Obama, entre las promesas de campaña que había hecho Obama, un hombre de la misma afiliación política que Biden, es decir, un exponente del Partido Demócrata. Y recordemos que Biden era el vicepresidente de Obama también. Obama había entre las reformas... O sea, que había participado en todas las medidas que había tomado y en Obama. el diseño retórico de la campaña. Recordemos siempre que en los Estados Unidos una cosa es lo que se dice en las campañas y otra cosa es lo que se hace una vez que ya los presidentes ocuparon la silla oval y están en la Casa Blanca. Pero Obama había prometido muchas cosas. La reforma sanitaria, que fue lo que pudo avanzar, pero había prometido también una reforma energética y, esto que está señalando usted, una reforma integral de carácter migratorio que nunca pudo materializar. Incluso con Obama se vieron las contradicciones que, más allá de algunos pasos formales y algunos reales, pero de poca dimensión, tuvo un récord de deportaciones a México más alto que presidentes anteriores. Y el tema de la migración es como una especie de espina que han utilizado siempre los contrarios, el Partido Republicano y los políticos republicanos, aún en la oposición, dentro o fuera de las dos cámaras del Congreso, porque son portadoras de toda esa ideología y de toda esa cultura reaccionaria a la cual habíamos hecho referencia. Entonces, la tibieza de Biden tenía un gran antecedente en la tibieza y en la inoperancia de Obama. Que había tenido Obama también. Sí, es un tema sumamente muy complejo y además en política, un periodo de 2 años, Biden está ahora en el tercer año, realmente es un periodo corto. Hay problemas objetivos y hay problemas subjetivos y de hecho quiso apuntarse desde nuestro punto de vista un tanto a su favor de cara a las elecciones del 2024. Recordemos que en Estados Unidos, desde que un presidente ocupa la presidencia, ¿sí?, desde ese mismo día empieza a trabajar por la reelección. Y esto era uno de los temas que podía granjarle simpatía entre los sectores de izquierda y los propios inmigrantes. Profesor, comenzando el actual mes de febrero, 9 estados liderados por republicanos solicitaron a un juez federal en Texas que bloquee el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el famoso DACA, una regla que actualmente brinda protección a más de 600,000 inmigrantes indocumentados que entraron a Estados Unidos cuando eran menores de edad y que se les conoce como los Dreamers, o sea, en español sería algo así como los soñadores. Biden prometió darles un estatuto permanente y allanarles el camino para alcanzar la ciudadanía, lo cual les favorecería para todo su estatus dentro del país. Ese mismo juez que solicitó eso en julio de 2021 aproximadamente, dijo que el DACA era ilegal, pero a fines de 2022, 2 senadores de Arizona presentaron un marco bipartidista que busca una vía para beneficiar a los llamados Dreamers. ¿Por qué ha sido tan controvertido este tema? A su juicio, ¿cómo entenderlo desde el ámbito de la legalidad estadounidense? Todo ese tema en torno a los Dreamers y el DACA. El Ejecutivo y su cabeza, que es el presidente, tiene una serie de derechos, pero el Congreso, estamos hablando de senadores y representantes, los representantes serían los exponentes de la voluntad popular, como en toda Cámara de Diputados, en toda Asamblea Nacional. Pero el presidente puede tomar unas decisiones y el Congreso o alguna de sus cámaras tienen capacidad de veto y a la inversa, el presidente puede obstaculizar reformas legislativas o así. De manera que a veces se dice de una manera muy, como pudiéramos decir, insistente, de una manera muy categórica, es la palabra, que es ilegal. Pero desde luego que eso cae en un campo de decisiones que han contado con un aval jurídico determinado. El pollo de ese arroz con pollo, si se pudiera utilizar esta palabra, tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando. La migración es un tema que encuentra fervientes defensores y fervientes atacantes, detractores, porque lo que está en juego es el tema hasta antropológico, se pudiera decir, de hasta qué punto la presencia de personas que tienen otro color de piel, que hablan otros idiomas, que tienen otra base cultural, sí, que disfrutan de otra culinaria y de otra gastronomía y de otra música diferente a la típica anglosajona. Sí, eso altera la esencia de la cultura norteamericana, pero como los derechos
humanos y el tema de la democracia son de los conceptos que míticamente Estados Unidos ha esgrimido como el paradigma que se supone que es y que en realidad no son, eso choca con todo este debate interno. Los que consideran que atacar, denigrar, insultar a los migrantes, como hizo Trump con los mexicanos, que los llamaba asesinos y a las mujeres prostitutas, y todo eso sería como una barbaridad, y esto alimenta a los movimientos sociales, defensores de la igualdad y todo eso. Es un tema que desde nuestro punto de vista no puede ser resuelto en el corto plazo. De hecho, la gran discusión sobre el famoso título 42, sí, que fue una medida que se tomó ante la intensidad que tenía la pandemia, hay que controlar a los inmigrantes porque pueden ser portadores del coronavirus y todo ese asunto, pues está caminando todavía y no parece que en el corto plazo pueda ser resuelto en una o en otra dirección. Profesor, un último subpunto muy importante que no quería dejar de verlo con usted, y es que llegado a este punto, aunque desde acá, desde Cuba, Cubavisión Internacional, le hemos dedicado una emisión en el programa En Buen Cubano al tema de la emigración de cubanos hacia Estados Unidos, me gustaría, no obstante, que brevemente nos dijera si es precisamente la presión migratoria, todo lo analizado hasta aquí con usted, la que ha hecho a Biden reformular su política hacia la isla. Brevemente. Lo primero, nunca se puede decir que una reformulación de una política, sobre todo en un caso como el de Cuba, que ha habido una continuidad de más de 60 años, nunca pudiera pensarse en un solo factor. Lo que llevaría a un posible ajuste sería el resultado de la confluencia de una serie de factores. El otro punto tendría que ver con el hecho de si Biden realmente está decidiendo una reformulación o reajuste integral de la política hacia o contra Cuba. La continuidad que tiene con el esquema general de política internacional con la de su predecesor es una muestra de que hasta ahora no ha existido algo de eso. Tampoco se cumplió la expectativa de que con Biden íbamos a tener una especie de reedición con algunas características novedosas de la política que siguió Obama. Tampoco, evidentemente, no se puede desconocer esta situación crítica que estamos viviendo, derivada de la situación que vive el país, impactada por el bloqueo en primer término, que conduce a muchas de las privaciones que tenemos, un marco en el cual la dirección del país está tratando de buscar opciones, pero estamos navegando como con el viento en contra, porque hay una crisis mundial agravada incluso de una manera puntual con la guerra entre Ucrania, Rusia y todo esto. Que también está, por supuesto, encareciendo. Claro, desde con el trigo y la energía y con todo más allá del ambiente subjetivo de incertidumbre que esto crea. Desde nuestro punto de vista, esto ha sido un elemento importante para que no fuera ignorado por las autoridades del gobierno norteamericano. Recordemos que el presidente a menudo es solo el presidente de la nación. Exacto. Porque están los grupos de poder y todas las instancias que hacen de ese país un actor complejo. Le reitero nuestro agradecimiento por habernos aceptado la invitación para abordar este tema tan interesante y, por supuesto, escabroso. Amigos, hasta acá nuestra emisión de Mundo 2020. Los esperamos en una próxima entrega.